Vale, pues bueno, vamos a comenzar. Nuestra charla hoy versa sobre la eficiencia desde diferentes perspectivas, ¿no? El Smart Building, qué es lo que debemos hacer o qué es lo que deberíamos hacer para conseguir ese futuro sostenible y del que tanto se habla y que hemos hablado, ¿no? Simplemente, aunque ya he hecho la presentación en la mesa redonda, por si acaso no habéis estado. Carlo Gavacci es una empresa multinacional que lleva 90 años en el mercado, que tiene presencia internacional y que tiene diferentes centros de I+D y fábricas en Europa principalmente y en China. Nosotros nos basamos en diferentes pilares, desde el mundo industrial al mundo de la eficiencia energética, con un componente también en energías renovables, movilidad eléctrica y, por supuesto, en Smart Building, que es lo que aquí hoy nos trae, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Smart Building, tenemos que tener en cuenta que tiene un impacto, la automatización de un edificio tiene un impacto importante en la eficiencia energética. Y hasta ahora, en muchísimas ocasiones, la eficiencia energética en edificios la estábamos relacionando siempre pues, con la envolvente térmica, y en la instalación técnica nos centrábamos pues en todos los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación, ACS y en la iluminación. Y así lo veíamos reflejado pues cuando ibas a obtener el certificado energético de tu edificio, de tu vivienda o de tu local. Eso venía reflejado en el Real Decreto 235 de 2013, ¿vale? Pero eh, el sistema de automatización tiene un peso muy importante también en cómo vamos a ser deficientes energéticamente. Y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Si no tuviese importancia, en el Real Decreto 390-2021, que ha sido recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, ¿vale? Al pasado 3 de junio, pues no se hubieran incluido como parte de la instalación técnica la automatización y el control de edificios, y también un pilar importante del que también se ha hablado hace poco en esta charla, en este congreso, es la generación de electricidad también in situ, ¿vale? Entonces, yo me voy a centrar pues en esto, en la automatización, en el control de edificios y en cómo afecta a la eficiencia energética. Y esto no es algo nuevo para Carlo Gavacci. Carlo Gavacci lleva por lo menos desde 2017 haciendo hincapié en que podemos monitorizar energéticamente una instalación, pero si no tenemos un control activo, muchas de las medidas que tenemos que tomar o que queremos tomar o necesitamos tomar, pues no van a ser lo efectivas que podrían ser teniendo un sistema de gestión del edificio correcto. Y entonces, por ello, aquí os voy a presentar lo que es la normativa europea EN 15232, que lo que nos dice es cuál es el impacto de la automatización de nuestro edificio en la eficiencia energética que vamos a conseguir. Entonces, esta normativa tiene diferentes puntos de interés, entre los que es pues, un listado de funciones de control y automatización y gestión energética que afectan al consumo energético. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que tenemos que tener en ellas para conseguir que nuestro edificio esté en una clase de automatización o en otra clase de automatización? Y también nos ayuda a cuantificar cuánto sería nuestro ahorro energético si pasamos de una clase de automatización a otra clase de automatización. Y aquí vemos pues la típica clasificación que estamos muy, muy familiarizados cuando hablamos de un electrodoméstico, por ejemplo. Aquí lo vemos para un sistema de automatización, siendo la clase A la de alta eficiencia y la clase D la que no tiene automatización y que no se deberían construir edificios nuevos con esta clase de automatización.
Y una clase o un edificio que tenga un sistema de alta eficiencia es aquel, bueno, pues que esté controlado, que esté reportando a un sistema BMS, que las estancias se comuniquen con ese sistema BMS y tengan un control automatizado y un control automático dentro de ellas, que no nos olvidemos del mantenimiento, que tenga un mantenimiento programado, que realmente estemos monitorizando energéticamente lo que pasa en él, porque si no monitorizamos, no sabemos si las políticas o el control que tiene nuestro edificio está funcionando de la manera adecuada y que se optimice la energía. ¿Vale? Entonces, bueno, esto, por ejemplo, tener esta normativa nos ayuda a cuantificar. Si nosotros queremos acometer una reforma en nuestro edificio y tenemos una automatización estándar y queremos pasar a una automatización avanzada o una automatización de alta eficiencia, esta normativa, por ejemplo, nos indica en porcentaje, de manera porcentual, cuál sería el ahorro energético, ¿vale? De manera teórica, cuál es el ahorro energético que tiene. Por lo tanto, podríamos establecer cuál sería el retorno de inversión el retorno de la inversión que vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, por supuesto que todos queremos ser eficientes, pero normalmente quien impulsa a ser eficientes son dos factores. Una normativa a cumplir y un ahorro económico en la explotación del edificio, ¿vale? Entonces, aquí lo que he comentado al principio de la presentación es que vamos a ver la eficiencia energética o ser eficientes desde varios puntos de vista. Y sí que el ahorro económico en la explotación del edificio es el punto de vista normalmente del explotador o del explotador o del dueño del edificio, pero si nos fijamos en el integrador, lo que busca es un sistema fácil de poner en marcha, eficiente cuando lo pone en marcha o cuando está intentando integrar subsistemas, algo de lo que también se ha comentado, que los subsistemas o los sistemas que nos encontramos en un edificio tienen que ser intercomunicables entre ellos. Y por otro lado, el usuario lo que busca es un bienestar y lo que busca es ser lo más productivo o lo más eficiente cuando está utilizando el edificio. Y esto es algo también de lo que se ha hablado aquí anteriormente. Lo que tenemos que tener claro que nuestro objetivo es ser eficientes y muchas veces las normativas son las que nos empujan a ello, ¿vale? Normativas internacionales, como hemos visto, la N 15232, la que acabamos de comentar, o la Directiva Europea de Eficiencia Energética, la ISO 50001, o certificados de sostenibilidad y de energía como son LEED o Energy Star, que provienen de Estados Unidos y que también los hemos oído durante la mesa redonda. Y son estas normativas las que muchas veces empujan a realizar y a que vayan evolucionando los diferentes protocolos de comunicación abiertos, algo que también se ha comentado, la necesidad de tener protocolos de comunicación abiertos y estándar, protocolos como pueden ser BACnet o DALI en el mundo de la iluminación y cosas que habitualmente nos encontramos en los sistemas de automatización para edificios de salas y que nos van a conseguir, van a potenciar, ¿vale? La combinación de normativas y con la combinación de diferentes protocolos y soluciones tecnológicas van a conseguir que consigamos un ahorro energético. ¿Vale? Podríamos decir que un 30% se podría conseguir un 30% de ahorro energético con la concienciación, la transparencia del consumo energético y la introducción de una gestión y control de la energía específicos. Pero para no desviarme de
de cuál es el objetivo de esta presentación es que las tecnologías de automatización deben llevarnos y nos ofrecen unos beneficios, ¿vale? Cuando utilizamos protocolos de comunicación abiertos como son Bagnet o son DALI para la automatización de instalaciones y de edificios, tenemos beneficios claros para todos. Por un lado, el integrador obtiene esa interoperabilidad tan buscada entre diferentes dispositivos de diferentes fabricantes, de modo que eligiendo opciones, productos de un fabricante u otro, ofrecen la mejor solución a su cliente y garantiza una solución de futuro, ¿vale? Garantiza que el cliente va a tener soluciones, va a tener productos en el mercado para un futuro, ¿vale? El explotador consigue no estar atado a un instalador, a un integrador o a un fabricante, porque va a poder elegir dentro de una gran gama de productos que va a encontrar en el mercado. Y el usuario recibe los beneficios que las tecnologías van introduciendo a lo largo del ciclo de vida. Nosotros en esta charla nos hemos querido centrar en el control de la iluminación y siguiendo un poquito pues, con las presentaciones previas, pues podríamos decir que el dilema del diseñador es qué tecnología debería elegir. Entonces, siempre hay unos requisitos clave que va a hacer que elija una solución y otra. Primero, un control de zonas debe ser una solución modular y escalable, ¿vale? Que pueda interactuar fácilmente con otros subsistemas. Por supuesto, nunca perdiendo de vista que tenemos que ser eficientes energéticamente. También tenemos que ser eficientes a la hora de implantar la solución. Debe ser un trazado, una solución sencilla, una solución flexible a la hora de un cableado, por ejemplo. Que el usuario sienta que el sistema está a su servicio y no que él está al servicio del sistema. Que la puesta en marcha sea sencilla, ¿vale? Porque a la hora de poner en marcha un sistema no puede ser que nos desbordemos, que consumamos mucho más tiempo del previsto. Que busque la eficiencia de las personas, por ejemplo, con el balance, con el control del blanco ajustable para, bueno, veremos un poquito más adelante los beneficios que nos reporta. Y, por supuesto, algo que Igor ha hablado en la presentación previa es que sean espacios dinámicos, que no haya que recablear, que se pueda hacer se puede hacer un rediseño, ¿vale? Sin tener que tocar la instalación, simplemente tocando esa flexibilidad que nos ofrece el sistema de automatización. Si nos vamos a la perspectiva del explotador, lo que busca es cuál es el coste total del sistema. No solamente, muchas veces la gente se centra únicamente en cuánto me cuesta poner cuál es la inversión inicial, pero un sistema de automatización es un sistema dinámico, ¿vale? Se debe diseñar, se debe poner en marcha, se debe funcionar, mantener e incluso en ocasiones desmontar. Entonces, todo esto tiene un coste y esto es lo que le importa. Esa es la perspectiva del explotador. Por lo tanto, en la fase de diseño va a buscar algo que sea fácil de uso, que tenga que el fabricante, que el integrador le dé una asistencia de postventa buena, que utilice protocolos abiertos y que haya una buena documentación que facilite el diseño. En la puesta en marcha, pues también es un poquito lo mismo, ¿no? Esas topologías estándar, esas comunicaciones estándar, topologías libres y siempre tener un respaldo por detrás
tanto del fabricante, del integrador y utilizar soluciones estándar de mercado. El funcionamiento que se adapte a nosotros, que sea ciberseguro, es algo que también se ha comentado, y que los cambios que puedan surgir una vez que esté funcionando el sistema, que sean sencillos, que no lleve un coste adicional excesivo, sino que simplemente gracias a la inteligencia que pueda tener el sistema se pueda hacer de una manera dinámica, de una manera fácil, y que el mantenimiento también facilite todo esto, nos proporciona un acceso remoto al sistema siempre desde una visión cibersegura y desde un apoyo desde el fabricante o desde el integrador. Y si nos centramos en la perspectiva del usuario, veremos que el control del blanco ajustable, algo que antes no sabíamos de qué iba, pero que cada vez lo vamos viendo más, significa que nosotros pasamos mucho tiempo dentro de un edificio y ese edificio se debe adaptar a nosotros. La luz, la tonalidad de luz blanca que tengamos en una sala, en un edificio, afecta a nuestros niveles a nuestros niveles de cortisol, a nuestros niveles de atención, de melatonina, y van a hacer que estemos más relajados o que estemos más atentos y más dinámicos, ¿vale? Y esto está relacionado respecto a la luz del sol, pues estos niveles o esta tonalidad va cambiando. En un edificio, dependiendo del uso del edificio, lo podemos ir cambiando, lo podemos hacer dinámico, pues para que en una oficina o en un entorno comercial, para ser más productivos, para tener tiempos de relax y tener bienestar personal, para tener un lugar de trabajo dinámico. En una escuela, un espacio educativo, orientaríamos en la misma línea, ¿vale? Teniendo una mayor concentración con tonalidades de luces más blancas y teniendo interactuar actividades de cooperación con temperaturas más cálidas. Y en hospitales y entornos sanitarios ayuda a que el tiempo de recuperación sea más breve, ayuda al patrón del sueño del paciente, ya que se va a asemejar a como si estuvieses fuera de un recinto cerrado, con lo cual va a mejorar la calidad de la atención. ¿Vale? Por lo tanto, como conclusiones, no me quiero extender más, que ya me he extendido bastante, es que cuando hablamos de eficiencia energética es de vital importancia incluir el control activo de las instalaciones, que no nos olvidemos del impacto que tienen los sistemas de automatización y el control en el ahorro energético, y que la eficiencia no solo versa en el ahorro energético, sino que para un integrador eficiencia es diseñar un sistema sencillo y funcional. Para un explotador es que tiene que saber utilizar el sistema y tener un bajo mantenimiento, y para que el usuario eficiencia es sacar su máximo rendimiento personal cuando utiliza el sistema, ¿vale? Y nosotros como fabricantes, Carlo Gavazzi como fabricantes, creemos en todo ello y por eso ofrecemos múltiples soluciones para conseguir estos objetivos. Sin más, disculpar que me haya extendido más en mi presentación. Muchas gracias, Solach. Vamos dando paso ahora a Óscar Fernández. Hola, Óscar, buenos días. Te cedo el rol de presentador. Sí, buenos días. Deberíamos, Vale, a ver si lo hago bien. una vez que pulses el botón de mostrar, ya se ve la presentación. Vale, a ver si se ve la pantalla completa, ¿me confirmáis? Sí, lo único en pantalla en modo de presentación para verla así, perfecto. Perfecto, ¿Sí? Óscar, gracias. Sí. Vale, voy a intentar de minimizar esto bien y arrancamos.
Muy bien. Se me ve y se me oye, ¿eh? Bien, pues nada, buenas tardes a todos ya. Mi nombre es Oscar Fernández, antes estaba en el debate inicial. Soy responsable del área de edificios inteligentes para España y Portugal dentro de Schneider Electric. Y este ratito de presentación quería compartir con vosotros la visión que tenemos desde la compañía respecto a los edificios del futuro y el futuro de los edificios. En este sentido, el primer mensaje que a mí me gustaría compartir con vosotros es el de la llamada a la acción, porque desde Schneider creemos, y en esto, si ahora abriéramos micrófonos, estaríamos todos de acuerdo en que el parque de edificios que normalmente nos encontramos normalmente tiene amplio margen de mejora en un porcentaje alto. Bien porque son edificios que tienen muchos años, bien por deficiencias en la definición, en la ejecución o en cualquier parte del proceso, ¿no? Todos los que estamos aquí hoy, al final tenemos como nexo de unión precisamente cuál es el valor, ¿no?, que se puede contemplar dentro de un edificio a largo plazo, y es súper importante el compartir con vosotros esta visión holística, que es lo que quiero hacer, desde el inicio de la definición del proyecto hasta el final, y teniendo en cuenta los diferentes actores que están alrededor de un edificio, cuál es el valor que podemos aportar y cuáles son los grandes beneficios sobre ellos. Bien, fuera del edificio pasan muchas cosas, ¿verdad? Y algunas las hemos sufrido todos, en mayor o menor medida, desgraciadamente, a través de la pandemia. Pero la pandemia, y es un mensaje que también creo que hemos escuchado muchos, ha escondido prioridades globales, como la emergencia climática, que desde luego siguen estando como trasfondo del riesgo que contempla nuestro planeta y por lo tanto la vida de nuestra vida y la de los nuestros a largo plazo, ¿no? A mí me gusta compartir esta slide, primero por los dos mensajes, ¿no? Primero porque hablamos de que cuando hablamos de sostenibilidad hay un mensaje muy relacionado con el volumen de emisiones de CO2 en la atmósfera, ¿no? El 80% de estas emisiones están relacionadas con el uso de la energía, y el uso quiere decir la producción y el consumo de energía. También su distribución, pero en menor medida. Y por otro lado, en la gráfica que adjunta, a mí me gusta explicar dos cosas. Bueno, yo tengo 41 años y esto quiere decir que si en esta gráfica echo la vista atrás cuando empecé a estudiar, se me ha pasado el tiempo volando. Y si debe hacer unos 25, más o menos, cuando empecé en la universidad. ¿25? Sí, 24. Y si cojo esos 24 años y los echo para atrás, resulta que el tiempo va a pasar volando con la misma intensidad. Para mí, para nosotros, pero también para el planeta. O sea que cuando hablamos de objetivos a 2050, que nos pueden parecer muy lejanos, si los llevamos a nuestra situación personal, probablemente debamos tenerlos muy presentes, ¿no? Entonces es una sensibilidad que también personal que quería compartir con vosotros, ¿no? Si os fijáis, se contemplan aumentos de grado en el calentamiento global con las políticas vigentes alrededor de los 3 grados, con los compromisos fijados de forma institucional alrededor de los 2,5, y si no hiciéramos nada, en 30 añitos estaríamos con 5 grados más en el planeta. Por lo tanto, hay una emergencia clara para pasar a la acción en cuanto a todo lo que rodea al proceso y de transición energética y al proceso de modernización de la energía, también en España, ¿eh? Entonces, desde Schneider creemos que hay 3 factores que son muy importantes y un cuarto que los une, ¿no? Hablamos de las 3Ds cuando hablamos de que precisamente necesitamos descarbonizar, por todo lo que estamos viendo de las emisiones de CO2, la generación de energía, electrificándola. Desde Schneider creemos que el camino hacia una hoja de ruta verde claramente nos lleva a la electrificación. Por otro lado, la incorporación de las energías renovables a través de un modelo de generación energética mucho más descentralizado nos convierte como personas, como empresas y como instituciones
en parte activa de las políticas de sostenibilidad. Por lo tanto, cada vez más cogemos el rol no de consumidor, sino de prosumidor, productor y de consumidor como un ente único a ojos de la red en aras de su flexibilidad. Y la forma más clara de gestionar toda esta completitud, a la vez que complejidad, ¿no? Es decir, lo que es más completo, por definición, es más complejo, se requiere mediante la tecnología y la digitalización, siendo esto, ¿no? La transformación digital un eje claro de evolución, de una disrupción clarísima más allá del edificio. Pero claro, toda esta disrupción obviamente afecta desde un punto de vista de generación, como os decía, al edificio, pero también desde un punto de vista de consumo. Si hablamos de objetivos también, a esos años vista que digo que no son tantos, estamos hablando de que se espera que los edificios, aquí hablamos de edificios terciarios y residenciales, ¿vale? Se reduzcan alrededor del 36% en su consumo de energía respecto al actual. Y hay un dato que no está incorporado en esta slide, y es el catalizador que va a suponer la incorporación del vehículo eléctrico, que es un consumo que hoy en los edificios no está, y que apunta a ser el consumidor principal de energía en los mismos dentro de no mucho tiempo, como un vector que debe ser amortiguado dentro de este 36%. Por lo tanto, un reto claro en el control de consumo dentro de los edificios para todos y durante todo el ciclo de vida de su gestión. Además, en el sector de la construcción y también de la edificación hay retos muy claros. Uno, no es el sector más digitalizado del que hoy disponemos, por lo tanto, hay camino de mejora y de crecimiento en ese sentido. Entonces, en la fase de diseño, por muchas razones, a veces nos dejamos cosas, ¿no? Y es importante tenerlas presentes para gestionar ese ente viviente que es el edificio durante todo su ciclo de vida. Y el otro dato muy relevante, ¿no? En el coloquio, en la mesa introductoria a esta jornada, hemos hablado de datos, hemos hablado de infraestructuras, hemos hablado de que tenemos una deficiencia de infraestructuras de comunicaciones para recopilar datos. Pero después hay estudios que indican claramente que no optimizamos el uso de esos datos. Y eso es un tema clave en el uso de la tecnología, porque ese es su principal cometido, ayudarnos en la toma de decisiones a las personas. 4 desafíos muy claros dentro del edificio. Hemos hablado de emisiones de CO2 y de que las emisiones, el porcentaje que corresponde a edificios a nivel mundial está alrededor del 40%. Hablamos de desastres naturales que hemos vivido de diferentes tipos con origen la actividad humana y que han acabado impactando en todos los procesos energéticos y en la disponibilidad de nuestros activos, en este caso, de los edificios. En algún compañero antes también he visto que hay vías de eficiencia, como mensaje es algo que vemos también en la realidad y en la teoría. O sea, no hay ninguna discrepancia, pasa que la realidad lo evidencia como siempre todo más, ¿no? Que hay muchas acciones para mejorar el estado actual de los edificios. Es un challenge, es un reto clarísimo. Por otro lado, también lo comentaba la compañera de Carlo Gavazzi, el tiempo que pasamos en los interiores, cifrado más o menos, ¿no? Cada uno que haga sus cálculos personales, está alrededor del 90%, ¿eh? Estamos en casa, estamos en un hotel, estamos en un hospital, estamos en la oficina. Es algo que requiere de suficiente atención porque de forma clara afecta a nuestro estado emocional y a nuestra salud en general, ¿eh? Por lo tanto, la visión que desde Schneider queremos compartir respecto a los edificios del futuro, disculpadme que voy a intentar apartar esto un poquito, ahí. Se basa en 4 pilares. Uno, la sostenibilidad, ¿eh? Entendiendo la sostenibilidad como todo lo que hemos hablado, ¿eh? Como un buen control de la generación de energía y de cómo esta afecta a mi edificio, de su adaptabilidad, porque estamos en un proceso de clara integración de los consumos en tiempo real de los edificios a la infraestructura, a la red eléctrica. Estamos hablando de que probablemente los edificios deban tener un comportamiento dinámico con minutos de precisión a ojos de la red.
Creo que está alrededor de los 30 minutos la precisión que se va a pedir, ¿no? Pues imaginaos lo que eso supone y obviamente deriva en un concepto de automatización global del edificio para poder impactar en esa gestión dinámica de los consumos. La resiliencia, entendiendo la resiliencia como la capacidad de adaptarse rápidamente a un problema y de forma que tenga impacto positivo. Eso es la resiliencia, que es uno de los conceptos que todos hemos tenido muy interiorizados durante esta pandemia. La hipereficiencia es súper importante, el poder gestionar adecuadamente los recursos y la infraestructura de comunicaciones, de datos, de que disponemos con el menor coste. Y también hay mensajes aquí subyacentes, como los costes de mantenimiento, la eficiencia del mismo, etcétera. Ahora lo comentaremos. Y después, para mí, el que abarca todos los pilares, que es que las personas deben ser el centro de cualquier proceso tecnológico y, por lo tanto, de cualquier instalación. Un edificio tiene que estar pensando para cuidar y mejorar la experiencia de las personas que están dentro. A ver si me avanza esto, disculpad. Ahí voy, ¿vale? Por lo tanto, entrando un poquito en el detalle, sostenibilidad. Hablamos de edificios con emisiones, con delta de emisiones cero, es decir, que no ni consumen, ni consumen en exceso, ni generan emisiones por encima de sus necesidades. Cuidado, aquí ahora, perdón. De sus necesidades. Maximizar el concepto de electrificación. Aquí claramente, y relacionado con la sostenibilidad, sustituir combustión por electricidad verde. Practicar la gestión activa de la energía. Hemos hablado de renovables, edificios de energía positiva, de forma que podamos devolver energía a la red cuando tengamos un exceso de generación. Hemos hablado de BIM esta mañana, de cómo controlo desde el inicio, desde la definición de un edificio hasta su instalación, hasta su mantenimiento, cada una de las capas de información que nos ayudan a optimizar su uso. Y después, otro aspecto súper importante, que es la modernización de ese parque instalado que os comentaba al inicio de mi presentación, que requiere pues, de un plan de actualización para llegar a estos objetivos que estamos diciendo. A ver, aquí. Bien, resiliencia, importantísimo. Javier Orellana lo comentaba esta mañana. Hablábamos de en qué medida la tecnología nos ayuda a complementar el conocimiento de las personas y también a ser más eficientes, ¿no? Y en qué medida acompañamos, ¿no? Las dos necesidades, ¿no? Entonces yo creo que aquí todo lo que sea plataformas software, plataformas con capacidad analítica que nos ayuden en la toma de decisiones resulta fundamental. Y aquí hablamos de porcentajes concretos respecto a eficiencias en este sentido, ¿no? Y por otro lado, algo que nunca debemos dejar de banda es la capacidad de prevenir un problema. Aquí hablamos concretamente de la alimentación y la protección eléctrica, ¿no? Pienso en un quirófano de un hospital, por ejemplo, pero esa tarea de prevención siempre debe existir para evitar un problema que nunca pasó. Operaciones remotas, fiabilidad de la energía, ciberseguridad, un tema clarísimo como acción transversal a cualquier acción que llevemos a cabo en un edificio que deba ser inteligente y por lo tanto resulte conectado a través de la infraestructura de comunicaciones, ¿no? Y después equipamiento bien protegido para evitar pues, ni pérdidas económicas por un mal mantenimiento ni por una mala protección de esos activos. Para que lo veáis muy claro, por ejemplo, volviendo al tema de los hospitales, ¿no? Pues las máquinas de electromedicina, ¿no? Todo el equipamiento médico es un equipamiento muy caro que debe estar protegido eléctricamente para evitar sobrecostes derivados de un mal mantenimiento o una gestión inadecuada. Cuando hablamos de hipereficiencia, hablamos de Big Data y de inteligencia artificial. Y aquí hacemos referencia a la toma de decisiones, necesidades de las personas, de nuevo. Si hablamos de, por ejemplo, de un edificio de oficinas,
de cómo aprovechamos ese espacio, ¿no? Cómo reasignamos en tiempo real los espacios infrautilizados y cómo, en función de la demanda prevista de asistencia de personas, por ejemplo, a ese edificio de oficinas, podemos reasignar esos espacios con la suficiente antelación. Y después, un eje claro de análisis históricamente, que es el uso de la energía en sí misma. Nos parece clave. Como os decía, el que para mí abarca el conjunto de bondades que debemos tener en cuenta en un edificio del futuro, que es que esté centrado en las personas que estamos dentro, tanto desde un punto de vista de su satisfacción, de su experiencia, y cuando hablamos de la productividad, sobre todo, nos referimos al tiempo de disponibilidad que le ayuda a tener esa persona unas buenas condiciones de entorno dentro de su edificio. Y hay un factor que muchas veces se queda ahí como diluido. A veces, yo creo que más de las que nos imaginamos, si tenemos tiempo de compartir experiencias, podría entrar en detalle. Hay algunas empresas que consiguen diferenciarse de su competencia como mecanismo para atraer talento a través del entorno experiencial que ofrecen a sus potenciales empleados. Entonces es un tema muy importante que cada vez estamos viendo más, ya no tanto en las grandes empresas que hace tiempo que son sensibles a ello, sino de una forma mucho más democratizada, mucho más habitual. Edificios seguros, debemos proteger instalaciones y personas, deben ser cómodos y deben estar orientados a la experiencia de las personas que estamos dentro y deben ser saludables. Importantísimo en aras de ese bienestar y de esa disponibilidad completa de las personas que lo ocupan. Para esto es súper importante, bajo mi punto de vista, una visión global del conjunto de instalaciones que tenemos en un edificio. Que hablemos del sistema de gestión energética, del sistema de gestión de espacios, del sistema de gestión de instalaciones, del control del parking, del catering, de la disponibilidad del autobús que para enfrente de la oficina. Todo esto a ojos de la persona que está dentro del edificio, del ocupante, es una experiencia integral. Entonces, los edificios del futuro deben estar cada vez más orientados a esa experiencia del usuario y del conjunto de actores que están alrededor de él. Hablamos de una visión holística de los facility managers, hablamos a ojos del inversor, hablamos a ojos de la empresa que alquila los espacios y de cómo se revaloriza ese activo inmobiliario en función del tipo de empresas y de inquilinos a quien consigamos poner todo esto en valor. Hay un conjunto de win-to-win global que nos lleva claramente a evolucionar en esta dirección. Aquí hemos añadido algunos ejemplos, he intentado que fueran bastante variados. Si tenéis algún interés especial, todos ellos son de fácil accesibilidad a través de cualquier buscador en la red. Y bueno, os los describo rápidamente. Hablamos de un estadio de fútbol, el del Alavés, donde hay un control de la iluminación y de un proceso de transformación digital clarísimo. La Feria de Madrid, un hospital con los drivers claros de sensibilidad que tiene una instalación crítica como esta. Un proyecto de eficiencia energética de referencia a nivel nacional como es el edificio Pía Vera de Madrid. La experiencia y el equilibrio de esa gestión de instalaciones y la experiencia del huésped en este hotel de Gloria de Sant Jaume de Palma. Y aquí he querido poner también, y voy a permitirme que se vea bien, un pequeño ejemplo de una solución de control de CO2, precisamente muy orientada a proteger aquello que más queremos, que es nuestro futuro, nuestros hijos, y que permiten tener una visión escalable del conjunto de funcionalidades que hay alrededor de todo lo que os he explicado. Y ya para finalizar, pues cuando hablamos de futuro, pues el futuro es ya porque, por lo que hablamos, porque nuestro día a día está cada vez más en el interior de aquellos lugares donde trabajamos. Permitidme leerlo porque la frase para mí tiene impacto, donde descansamos, donde estudiamos, donde nos atienden y donde, como un centro comercial,
compramos artículos de necesidad. Y para mí, último mensaje, como os decía, la tecnología a disposición de las personas y no al revés. Muchísimas gracias. Esto es lo que quería compartir con vosotros. Pues muchísimas gracias, Óscar. Vamos a ir dando paso al siguiente ponente, a Lonnie Wong. Creo que está también por aquí ya conectado. Te damos paso, Lonnie, como presentador para que puedas compartir la pantalla y una vez aceptes el mensaje, pues ya veríamos la presentación. No te escuchamos. No te escuchamos, al hablar. Veo que tienes el micro activado. En la pestaña de audio tienes que tener seleccionado el audio del equipo y bueno, pues tener seleccionado también los altavoces del ordenador. No sé si tienes igual enganchados algunos auriculares. Ahora sí. Hola, sí, te escuchamos. Muy bajito, la verdad que se te escucha muy bajito. No sé si... A ver si se puede ajustar un poco. La verdad es ¿Sí? que lo probé antes y estaba funcionando bien, ¿eh? Ahora sí, Dani. ¿Sí? Vale. Ya te escuchamos, sí. No sé si te ha llegado el mensaje ya para compartir la pantalla. Una vez que lo aceptes. Sí, correcto. Vale. ¿Veis la pantalla? No vemos la pantalla. Vale. Voy a volver a enviarte. Ahora sí. Ahora Que sí. debe ir más lento que nosotros, sí. Sí, va con retraso, parece ser. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Buenos días a todos y dar las gracias a Energy por la oportunidad de pasar unos minutos con vosotros y compartir un poco la perspectiva por parte de Autodesk en cuanto a la evolución tecnológica para los Smart Buildings. Yo me llamo Lonnie Wong, soy el responsable de cuentas en el segmento mid-market en Iberia, con lo cual estos son temas que estamos hablando con nuestros clientes a diario y creo que es importante primero empezar con un poco de contexto, ¿no? Que es el hecho de que estamos en un mundo que está creciendo muy rápido. Actualmente estamos a 7.500 millones de habitantes en el planeta, en que menos de la mitad están viviendo hoy en día en una gran ciudad. Pero las Naciones Unidas sí que tienen previsto que en el año 2050, en unos 30 años, pues estaremos a 10.000 millones de habitantes en el planeta y con más de la mitad, básicamente 2/3 de esta población viviendo en ciudades. Y claramente con este entorno que tenemos previsto, pues todas estas personas necesitarán las mismas infraestructuras, aparte de lo que son carreteras, depuradoras de agua, etcétera, necesitarán muchos edificios, ¿no? Lo que son casas, pisos, hospitales, escuelas, etcétera. Con lo cual, realmente tenemos que empezar a ver una mejor manera de cómo vamos a tomar control del proceso constructivo y que este proceso sea realmente menos impacto, que tenga menos impacto a lo que es en nuestro mundo, ¿no? Porque realmente el proceso constructivo es uno de los grandes factores en lo que son los residuos y contaminantes en el mundo. De hecho, lo que es quizá sorprendente para mucha gente es que un 40% de todo el uso de energía global está en nuestros edificios. No solo eso, pero que el 25% de todo nuestro agua lo consume los edificios y que es responsable del 30% de todos los residuos globales. Con lo cual, como podéis ver, lo que es crear edificios y este proceso constructivo es un foco que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para asegurar que sea menos nocivo para el planeta, ¿no? Entonces, obviamente, ¿por qué queremos enfocarnos en Smart Buildings? Obviamente, con una población que está en crecimiento, así como un rápido crecimiento del poder adquisitivo en estos países emergentes y en desarrollo,
significa que la demanda de energía en los edificios puede aumentar un 50% para el 2050. Y se espera que la superficie construida se va a duplicar para ese mismo año, en 2050, con lo cual va a impulsar la demanda de energía y también las emisiones de gases con efecto invernaderos relacionados a la construcción. Con lo cual es muy, muy importante que enfoquemos, igual como está haciendo las Naciones Unidas con sus objetivos de desarrollo sostenible, que miremos cómo hacer las cosas mejor, ¿no? Obviamente hay muchas ventajas. Si podemos enfocarnos en tener menos impacto, primero vamos a contaminar menos, no solo por nuestra salud, pero obviamente a la naturaleza. Todo lo que vamos virtiendo al mar, al río, etcétera, al final nos afecta de una manera u otra, siendo por la flora y fauna que hay marina, por ejemplo, como puede ser la tierra donde crecemos la comida, pues todo eso necesita tener obviamente un entorno sano para crecer, ¿no? También el ahorro con las técnicas que tenemos de construcción ahora mismo, y si nos fijamos en lo que son temas como LEED o BREEAM, podríamos ahorrar hasta un 60% de nuestro consumo energético. Y obviamente con eso pagamos menos por la energía. Y sabemos que lo que ahora hay como tendencia, especialmente en quizá el mercado residencial, pero también en las empresas, en donde hay grandes oficinas o fábricas, es ser más autosuficientes, ¿no? El uso de los techos solares, energía fotovoltaica, eólico, etcétera, para depender menos en lo que son energía fósil. Autodesk es una empresa que, bueno, seguramente algunos de vosotros ya conocéis. Es una empresa que desde hace 35 años, y si tenéis mi edad o más, quizá os acordáis de ordenadores con este tipo de factor, con un monitor muy grande y que tenía algo que se llamaba un disco floppy, donde habíamos empezado con nuestro producto estrella, que es AutoCAD, que seguramente eso suena para muchos de vosotros. Desde esos principios, hace 35 años, obviamente la empresa ha evolucionado mucho y siempre con la visión de cómo mejorar la forma constructiva, la forma de diseñar, de planificar estas obras, siendo en edificación o obra civil. Con lo cual, la industria en estos 35 años también ha evolucionado mucho. Hemos ido de mirar algo que era puramente CAD siendo simplemente un reflejo de lo que son los planos y modelos en papel, pero en el ordenador, y mover en los años 2000 ya a BIM, que ya habéis oído de BIM en varias presentaciones hoy, pero BIM cobra una importancia bastante grande, especialmente la I en las siglas de BIM, porque BIM, de Building Information Modeling, la información y los datos, como habéis oído también, es realmente algo muy central en lo que es poder aprovechar de los activos que estamos diseñando y construyendo para poder utilizarlo para más cosas, siendo rehabilitación del mismo activo, como puede ser operaciones y mantenimiento para asegurar que está rindiendo el mejor posible y obviamente malgastando lo mínimo posible. Del BIM hemos ido al BIM conectado, es aprovechando el poder de la nube para poder colaborar mejor, de utilizar también la potencia de lo que son los ordenadores en la nube para ayudarnos en la computación de los escenarios que necesitamos diseñar. Está claro que hay empresas todavía y sector público que sigue utilizando solo CAD, pero si miramos especialmente a países más maduros, mercados como puede ser los nórdicos, Estados Unidos, Reino Unido, son líderes en BIM, están aprovechando y están sacando muchísimo más beneficio por hacer las cosas con modelos 3D con la información incrustada que cuando se utilizaba simplemente herramientas 2D de CAD, ¿no? Y después, claro, mirando hacia el futuro, ya se está utilizando muchas técnicas para mejorar el proceso constructivo
de poder acortar los procesos de diseñar, de planificar y construir toda la edificación que estamos haciendo. De hecho, BIM sigue siendo muy importante, está claro, en lo que es la creación de nuestros proyectos. Si miramos, por ejemplo, lo que es BIM como una pieza central en la transformación digital, quizás estamos acostumbrados a ver que BIM puede formar parte del diseño, planificación, construcción y operación, pero realmente cuando lo miramos más de cerca, involucra mucho más etapas en un proyecto, en una obra. Se expande mucho más de evaluarlo antes de empezar a diseñar. Vamos a evaluar, por ejemplo, el terreno, el sitio idóneo para hacer nuestro proyecto y poder hacer simulaciones en la primera etapa antes de empezar a diseñar lo que es nuestro edificio. Asegurar que cuando estamos planificando la propia obra después de tener los diseños, de que antes de empezar a poner el primer ladrillo o hacer el agujero, que hemos evitado cualquier error o problema para no tener que hacer retrabajos, ¿no? Es muy importante, es un ahorro de tiempo, un ahorro de costes y obviamente un ahorro de residuos innecesarios también. Y cobrando más importancia todavía cada vez más es el tema de cómo vamos a operar este activo en cuanto esté construido, cómo vamos a asegurar que sigue rindiendo como está planificado desde el primer momento y mejorarlo, y cómo podemos tener los datos, la información de este activo en tiempo real para saber cómo está funcionando. Y de eso hay un concepto que es el modelo digital, el gemelo digital, que en inglés es el Digital Twin, que está en la boca de todos hoy en día. Y obviamente es la dirección que estamos tomando nosotros también para ayudar a nuestros clientes a tener este gemelo digital de los activos que van construyendo. Os voy a dar un ejemplo de una de las tecnologías que introducimos hace básicamente 1 año y medio, que justo coincidió con el comienzo de la pandemia, y es la herramienta del diseño generativo. Esta herramienta es una funcionalidad que fue diseñado para ayudar a los arquitectos, a los diseñadores, poder evaluar múltiples opciones sin tener que realmente diseñar cada uno de ellos, introduciendo diferentes parámetros, configurando el sistema. Esto ayuda a los diseñadores considerar diferentes opciones de construcción, de diseño, basado en unos criterios que ellos ponían ahí, ¿no? Entonces, lo que era interesante es que, como coincidió con la pandemia, con el COVID-19, pues que también se pudo utilizar para realmente planificar los espacios de una forma óptima. Es decir, vamos a respetar los espacios libres, lo que es la distancia social, a asegurar que en nuestras escuelas, en las oficinas, podríamos diseñar las rutas óptimas, dónde tenemos que poner los muebles, las ventanas, para optimizar también el flujo de aire, para tener ventilación correcta en nuestro entorno. Con lo cual, el diseño generativo, pues por pura casualidad, se introdujo al mismo tiempo que empezó toda la pandemia, hace 1 año y medio. Es algo que ahora muchas empresas lo están aprovechando para poder rápidamente evaluar diferentes opciones de diseño y poder elegir el más apto para ir adelante, ¿no? La automatización es muy importante. En estas herramientas, como puede ser el diseño generativo o lo que son herramientas de automatización en nuestro entorno en Autodesk, tenemos una herramienta Dynamo que nos permite hacer cosas repetitivas mucho más rápido y avanzar en los proyectos. Y otras herramientas que hemos estado trabajando es digitalizar básicamente todas las fases de la obra, ¿no? Es decir, lo que es muy típico todavía es que en la caseta de la obra, que la gente está con papel, con planos impresos, y claro, esto, aparte de no ser sostenible, es un caos, ¿no? La información no está organizada, no hay un seguimiento de la información. Cuando tenemos que hacer checklists de seguridad, de calidad, etcétera, hay mucho retraso entre lo que está ocurriendo en la obra y quizá la oficina técnica, con lo cual
una de las cosas que creemos nosotros muy importantes es digitalizar la obra y dar las herramientas para que la gente, como pueden ser los jefes de obra, pueden estar en la obra mirando con el dispositivo que quieren, en el momento que necesitan, lo que es la última versión del plano en que van a construir, no tener esta confusión de esto fue actualizado la semana pasada o no, que cuando lo abren digitalmente en la pantalla ya va a mostrar la última versión y que aparte hay tecnologías como la inteligencia artificial utilizando machine learning que puede avisar, que puede predecir si se prevé problemas porque quizá tenemos un proveedor que siempre viene tarde con el material para construir, etcétera, como ejemplo, ¿no? Estas cosas están cobrando más importancia, especialmente asegurar la rentabilidad, ¿no?, de un proyecto, en que durante la construcción de un edificio podemos hacer un seguimiento de esa rentabilidad. Entonces, esto a Óscar le va a gustar porque yo tengo justo un ejemplo aquí de Schneider, que decidió utilizar nuestras herramientas junto con un modelo BIM para combinar lo que son los sensores de Internet of Things, cosas de Internet, más la realidad virtual para poder supervisar el rendimiento de un edificio. Esto lo que permite a Schneider hacer es poder monitorizar donde hay gente en el edificio, cómo está funcionando el edificio en cuanto a temperatura, en cuanto a las instalaciones, si están todos los componentes funcionando correctamente, cómo es la distribución de la gente dentro de la oficina, si hay que optimizarlo. Y eso da al propietario pues una vista en tiempo real de qué está ocurriendo y mejor datos para tomar decisiones para si hay que realizar algún cambio, ¿no? Entonces, mirando este tema que ahora está cobrando mucha importancia de lo que es el gemelo digital. ¿Qué es el gemelo digital? Obviamente, no solo es una versión 3D incrustado con información de nuestro activo, es poder tener esta versión digital de nuestro activo donde podemos realmente simular, predecir e informarnos de cambios que tenemos que tomar para optimizar su rendimiento, ¿no? Y normalmente cuando se termina una obra en que ya se da toda la información al propietario, el propietario está acostumbrado a recibir esto, y esto realmente no es información, son datos, sí, son datos, informes sobre informes impresos, pero que lo que realmente necesita es tener visualización y gemelo digital de su activo, donde puede monitorizar cómo está funcionando para poder mantenerlo en condiciones y tener el menor impacto energético que puede tener, ¿no? Entonces, el gemelo digital no solo se nutre de lo que es la información de su diseño y la construcción. Estamos hablando de información que también va a recibir de sistemas externos, que pueden ser ERPs como SAP, por ejemplo, o pueden ser de sistemas de información geográfica, como puede ser los sensores IoT que hemos hablado antes en el ejemplo de Schneider. Y nosotros vamos en esta dirección. Nuestro objetivo es poder normalizar los datos de todas las fuentes externas para poder dar una vista de gemelo digital de un activo y de esa manera pues poder seguir dando estas vistas e información sobre los activos para mejorar la calidad, no solo para el rendimiento del propio activo, pero para la gente que están usando estos edificios, ¿no? Voy a terminar con un par de ejemplos que yo creo que son muy interesantes para que veáis cómo hay clientes que están realmente aprovechando las tecnologías de BIM, de la colaboración, de lo que es el Connected BIM y lo que es el gemelo digital para hacer obras realmente futuristas, ¿no? El primer ejemplo es el Aeropuerto Internacional de Bangalore en la India. Es uno de los aeropuertos que más está creciendo en el mundo y que han utilizado BIM para la construcción de un nuevo terminal que también cumple con el estándar LEED, ¿no?, para ser lo más sostenible posible. Y los objetivos que tenían los diseñadores de este proyecto era realmente aprovechar la digitalización
para asegurar sostenibilidad y llegar a terminar este terminal en tiempo récord. Esto es un aeropuerto que en el año 2008 fue diseñado para poder gestionar unos 11 millones de pasajeros al año. En 2019, o básicamente 11 años más tarde, ya triplicó su ocupación en este aeropuerto a 33 millones de personas y ya tienen previsto que para el año 2030, en menos de 9 años, ya tienen previsto que va a recibir hasta 82 millones de pasajeros, con lo cual ahí había una necesidad para crear un terminal nuevo en que lo que querían hacer era tener la capacidad, gestionarlo para que los pasajeros tuvieran la mejor experiencia posible y, como digo, terminarlo en tiempo récord. Lo hicieron haciendo más de 5.000 planos en 6 meses, eliminaron completamente el uso de papel y aseguraron la colaboración entre todas las disciplinas involucradas en el proyecto. Pero para asegurar su sostenibilidad también, en la zona donde se creó la terminal, pues replantaron más de 7.000 árboles, dedicaron la mitad de este espacio para zonas verdes y diseñaron la nueva terminal para que la luz natural del día, más lo que es la ventilación natural, pudo reducir la necesidad de utilizar aire acondicionado por más de un 20%, con lo cual es un impacto obviamente muy, muy, muy grande, ¿no? Para poder conseguir esto, ellos exigieron que BIM, su metodología y las herramientas se utilizaron en todo el ciclo de vida del proyecto. Redujeron un 75% el tiempo en gestionar las incidencias en el proceso constructivo y no perdieron ninguna hora, nada de horas en lo que son los 4.000 obreros que tenían trabajando en la obra. Así que realmente un caso de éxito muy, muy interesante. El otro ejemplo que tengo para vosotros es de Londres, una empresa que se llama Bryden Wood. Ellos decidieron que tenían que aprovechar las nuevas tecnologías para realmente tener un diferenciador en su mercado. Y como otras empresas que conozco yo, ellos empezaron con utilizar el modelo BIM para realmente empezar a crear lo que es un modelo digital, pero a base de piezas. Es decir, pensemos en un Lego. Pues ellos han dicho, pues en todos nuestros proyectos básicamente utilizamos las mismas piezas, vamos a estandarizar estas piezas creando una librería de componentes y de esta manera lo podemos combinar de cualquier manera para hacer todos los diferentes proyectos que hacemos, siendo un edificio de oficinas, un colegio, un hospital, da igual, ¿no? Entonces, ellos empezaron con la construcción como el foco principal, y también en lo que es la importancia en aprovechar la construcción industrializada, ¿no? Es decir, vamos a hacer una fábrica donde creamos estos componentes, estas piezas de Lego, lo hacemos off-site para no estorbar el propio sitio de la obra, a poder hacer los controles de calidad necesarios para que cuando lleguemos ya a la obra, pues sabemos que están perfectamente y que podemos agilizar mucho el asamblaje y la construcción de la obra de la misma manera que quizá asamblaríamos un coche, ¿no? Entonces, ellos sí crearon estas piezas, empezaron a incluso poner diferentes colores a las piezas para hacerlo más fácil para que los obreros lo pudieran juntar todo junto, pero era como tener un kit de materiales y partes para la construcción. Y el resultado de este proceso constructivo que ellos hicieron era reducir la emisión de carbón en un 20%, reducir la mano de obra en un 35% y ahorrar un 10% en el coste del proyecto. Para terminar, y seguramente cuando esté ya colgadas las presentaciones en la página de Enertic, pues os dejo un par de enlaces que puede ser de vuestro interés. El primero es nuestra plataforma Forge, que es para poder
integrar diferentes partes de lo que es los modelos 3D con diferentes sistemas. Tenemos un toolkit, unas herramientas para poder incorporar sensores IoT, para poder así monitorizar los activos, y que justo esta semana hemos lanzado una nueva plataforma que se llama Tandem, que es nuestro camino, nuestro objetivo de poder dar a nuestros clientes una plataforma de gemelo digital donde se puede nutrir de no solo los modelos en 3D y en BIM que tenemos, pero con los sistemas externos, como hemos mencionado antes, que pueden ser de bases de datos, de ERPs, de sensores IoT, y poder visualizarlo todo en tiempo real. Con esto doy las gracias y lo dejo para el siguiente presentador. Pues Loni, muchísimas gracias. Vamos a ir dando paso ya a Javier González de DEPKI. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos. Un segundo, te cedo el... Juan Ramón, perdona. Javier. Discúlpame. Javier. Finalmente la intervención... Sí. Estaba mirando la agenda, digo, menudo lío. Que sí, que finalmente hacía esto, sí, es verdad. Pues un segundo y voy a darte paso. Convertir en presentador, vale. Creo que ya veríamos, bueno, ya podrías ver el mensaje, ¿no? Y una vez que lo aceptes veríamos la presentación. Vale, podríais ver ahora mi pantalla. Sí, si quieres, Javier, pulsando en tu nombre, puedes poner Javier de DEPKI, ya que, bueno, pues puse antes a Juan Ramón. Vale, ¿dónde tendría que pulsar? En donde aparece tu nombre en el grupo de gestión, si pulsas, haces doble clic, puedes cambiar el nombre. Vale, un segundito, voy a intentar cambiarlo. Y así lo vemos más claro. De acuerdo. La presentación ya la veríamos. Lo único, bueno, pues en pantalla completa, abajo en el iconito. Perfecto, así. Vale, confirmarme si eres tan amable que ya podéis ver la presentación. Sí, la vemos bien, Javier, te escuchamos y te vemos a ti también, así que muchas gracias. Pues comenzar. De acuerdo, pues en primer lugar, dar las gracias a Enertic por permitir a DEPKI pues, abrir las puertas como una empresa como es DEPKI, que presenta pues, una solución disruptiva e innovadora. El día de hoy vamos a presentar una solución orientada a la parte del Big Data en la transformación digital de la eficiencia energética y alineados completamente con la sostenibilidad del patrimonio inmobiliario. Lo veíamos inicialmente y bueno, nuestra misión pues contribuye principalmente a que el parque inmobiliario de nuestros clientes que están divididos en administración pública, clientes que son empresas de logística, empresas de retail, empresas de real estate, pues sea más sostenible y sea más eficiente. Más eficiente, pero ¿cómo conseguimos esa eficiencia? Pues principalmente lo vamos a conseguir utilizando la tecnología y empleando los datos. Nos alegra ver un poco que realmente los ponentes previos que han intervenido, pues estamos completamente alineados todos en esa necesidad, una necesidad que pasa porque el sector inmobiliario sea mucho más eficiente. Somos conscientes de que es el primer contribuidor al cambio climático en Europa y posiblemente en el mundo, y hablamos de términos que creo que ya mencionaban otros ponentes, de más de un 40% del consumo de energía en Europa proviene del sector inmobiliario, con lo que es realmente pues, una necesidad de implementar acciones con máxima exigencia y con máxima inmediatez. E incluso fuera de Europa este porcentaje amplía notablemente. Vemos que realmente representamos más de un 36% de las emisiones de CO2 en Europa, con lo que son porcentajes también altos, y en concreto creemos que es necesario enfocarnos en ese 99% del parque inmobiliario que no es un parque nuevo, que son parques inmobiliarios que ya están en uso, que llevan X años en uso y que realmente es donde hay que hacer más medidas de eficiencia energética. Cuando hablamos de medidas de eficiencia energética, pues bueno, pues hay que adaptar la iluminación, el aislamiento,
la climatización, bueno, pues creemos que realmente hay que poner el foco en ese 99% de parques inmobiliarios que realmente pues no sean renovados. Y sin olvidar de fondo que tenemos un objetivo claro marcado por la Unión Europea, que es el 2050 llegar a esa neutralidad de carbono, que realmente pues creemos que todas nuestras acciones, tanto la eficiencia energética, van a permitir reducir ese consumo en carbono. Y no dejamos de lado, ni mucho menos, las normativas, que creemos que la administración pública, la legislación vigente, tiene que ayudar tanto a las administraciones públicas como a las grandes empresas, y a medida que vaya avanzando pequeñas y medianas y pequeñas empresas. Y hay dos normativas principalmente que queremos mencionar, y hablamos de la primera normativa, que es la taxonomía verde, que al final es un marco legal regulatorio que tiene una serie de objetivos muy claros, que es reducir las emisiones de ese 55% de aquí al 2030, lograr una neutralidad del carbono en 2050, y este es el tercer objetivo, que es convertir a Europa en el líder de la lucha contra el cambio climático. Entonces, esta normativa está enfocada a sectores que es el inmobiliario. Volvemos a recalcar esa necesidad de que el parque inmobiliario, al final las administraciones, empresas que tienen grandes parques inmobiliarios tienen que tomar cartas en el asunto, pero también está orientado a otros sectores como el transporte y suministros de gas, electricidad y demás. Entonces, eso por un lado en el ámbito europeo, que no lo debemos dejar de lado, tiene que estar algo bastante presente, y también ámbito nacional, la ley del cambio climático, con un objetivo claro, que es la reducción de las emisiones y que sean más renovables. Al final hay que alcanzar a nivel nacional antes de 2050 esa neutralidad climática. Y para ello hay un paso previo, que es en 2030 se verá haber reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23% respecto a los niveles de 1990. Y aquí hago un inciso porque creemos que es interesante. Nos estamos marcando objetivos, fijando niveles previos de años, que en muchas situaciones la sensación que nos da desde DIPKI es que no hay un conocimiento previo ni del número de emisiones de gases de efecto invernadero ni el consumo. Entonces, por eso es importante que tengamos información, que tengamos datos, que podamos medir, que podamos hacer análisis. Entonces, ahí es donde vamos a enfocar un poco la agenda del día de hoy desde DIPKI, cómo queremos plantearlo. Tocaremos brevemente un poco cómo creemos que hay que abordarlo. Hay que poner el foco en los datos para conseguir realmente que los activos sean mucho más eficientes. Pasamos por una solución que se centra principalmente en la digitalización de estos activos, en la automatización y en la monitorización. Veremos una metodología, casos de éxito, y acabaremos con unas breves pinceladas sobre realmente lo que es DIPKI y cómo creemos que podemos ayudar con una solución que ya está probada y testada y que es realmente eficiente. Entonces, lo primero de ello, tenemos que ser conscientes que todas las empresas o todas las administraciones públicas tienen infinidad de datos. Big Data, que al final es el activo corporativo crítico. Todos esos datos, si no los tenemos recogidos, estamos perdiendo información. Entonces, desde IPKI creemos que la democratización del acceso a los datos es importantísimo. Y una vez que tengamos ese acceso a los datos, que en la mayoría de esos datos son propios, aunque recaen en fuentes como proveedores u otras empresas, tenemos que hacer un análisis sobre ellos, porque gracias a ese análisis vamos a poder permitirnos sacar ese conocimiento. Entonces, si no llevamos a cabo este procedimiento, estaremos limitándonos realmente en las acciones que podemos hablar. Y cuando hablamos de datos, lo vemos continuamente. Es verdad que tenemos que centrarnos en los datos de los fluidos. Creemos que la electricidad es uno de los principales focos donde hay que centrarnos, y en su día DIPKI nació orientado principalmente a la electricidad. Pero no hay que olvidar otros tipos de fluidos. Hablamos de biomasa, hablamos de gas, hablamos de district heating, district cooling, hablamos de residuos, hablamos de agua. Esos son, creo, que los principales datos que tenemos que tener en cuenta. E incluso lo estamos viendo a día de hoy. La electricidad es uno de los principales factores del sector inmobiliario, y lo vamos a ver con las necesidades de carga de los vehículos eléctricos. Va a ser otro peso importante que va a recaer sobre el sector inmobiliario. Por lo tanto, debemos estar completamente alineados. Pero desde DIPKI también tenemos una metodología y nos enfocamos en otros tipos de datos. Creemos que la digitalización pasa por poner el foco en la electricidad, pero también por otro tipo de datos. Y cuando hablamos de otros tipos de datos, hablamos de datos patrimoniales, que puede ser la superficie, el activo, titularidad, certificaciones que tenga el activo, la propia localización. Cuando hablamos de certificaciones, pues es importante saber si tiene BREEAM, si tiene LEED, si tiene WELL, si tiene Verde. Cualquier tipo de certificación que tenga el propio activo es importante recogerlo, porque al final hablamos con muchos clientes que gestionan grandes parques inmobiliarios que tienen 300, 400, 3.000 activos, y es importante tener esta información estructurada, incluso los propios datos de la actividad. Vemos que realmente no es lo mismo valorar y actuar de la misma manera con un activo que está orientado al público, como puede ser un activo de retail,
con un activo que puede ser más orientado a oficinas, que tiene un horario fijo y habitual de 9 a 6 o de 9 a 7. Entonces hay que crear esas diferencias en base a los usos, en base a la ocupación, ¿vale? Incluso lo que vemos cada vez más que cobra más importancia es que los datos asociados a los procesos, deadlines que haya de reportings, cada vez las empresas están informando, tanto administración pública como empresas privadas tienen que hacer más informes extrafinancieros, informes con carácter mensual, semestral, trimestral. Entonces vemos que realmente pues, hay una serie de interlocutores dentro de cada una de las empresas o administraciones que tienen que estar pendientes de reportar esta información. Entonces, bueno, pues puede haber deadlines asociados a ellos, con recordatorios, con información, con incluso certificaciones. Si necesitamos certificarnos en algún índice de sostenibilidad internacional, necesitamos tener X información de ciertos activos lista, pues igual hay que notificar a esas personas que lo tengan. Y por último, otro tipo de datos en los que prestamos gran interés es la parte de Open Data, datos abiertos. Esta información cada vez es más grande, hay que estructurarla dentro de un activo y no es lo mismo pues a la hora de hacer unas gestiones energéticas, no es lo mismo un activo cómo se comporta en Bilbao que cómo se puede comportar en Sevilla. Entonces hay que barajar y hay que contrastar también el tema de climatología, movilidad sostenible. También es importante pues, que demos alternativas, que sepamos dónde están las electrolineras, que sepamos el transporte público que puede acceder ahí o incluso el tema del riesgo climático. Decía al principio que nos alegra desde DIPKI ver que la mayoría de las empresas, la mayoría de los panelistas que han participado en el día de hoy estamos completamente alineados con esa emergencia climática que hay y creemos que esto tiene que seguir así y es una rueda que tiene que seguir girando porque vamos muy tarde realmente. Entonces, bueno, pues creemos que también esa información del riesgo climático es interesante integrarlo dentro de la plataforma. Y cuando hablamos de integrar datos, suena bonito, pero hay que meterse un poco más en detalle en el back office, en cómo integramos todos esos datos. Bueno, pues luego veremos un poco más en detalle cuál es la fuente principal para integrar datos desde DIP, que es datos de los proveedores que tenemos, de la comercializadora, de la distribuidora, pero no por eso nos olvidamos de otro tipo de información que podamos integrar. Algo tan sencillo como un Excel, que muchas empresas gestionan Exceles infinitos o PDFs infinitos, se pueden integrar dentro de la plataforma. Luego veremos cómo lo hacemos, porque todos estos procedimientos son automáticos o semiautomáticos. Luego incluso datos de las fuentes públicas, que lo veíamos, de los SIPs, que es una base de datos de consumidores, de Datadis, donde están todas las distribuidoras a nivel nacional. Incluso el tema de medidores, porque decíamos al principio, nos estamos centrando en los activos que no son 100% o que no son 100% nuevos y que están conectados, pero hay mucha información que no necesitamos tenerla recogida a través de Submetering, que en el caso de que haya un Submetering también se puede volcar esa información. Al final, DIPKI lo que es una plataforma de integración de datos, de medidores, de IoT, de BMS, de GMAO, incluso CRMs o RPs y, por supuesto, la parte está de Open Data. Entonces, creemos que siguiendo esa directriz de poner el foco en los datos, hay diversidad de información que se puede integrar a través de otro tipo de fuentes. Entonces, la solución desde nuestro punto de vista es muy clara, creo que coincidimos en cuál es la solución, pero pasa directamente por tener el portfolio digitalizado, toda la cartera digitalizada, tener toda esa cartera que sea automatizado, es decir, que todo ese seguimiento sea automatizado, que no seamos esclavos de la plataforma de DIPKI, sino que en la misma plataforma se vaya nutriendo y tener todo monitorizado, que eso nos va a permitir, luego veremos en la metodología cómo abordarlo. Entonces, desde DIPKI planteamos una plataforma en la nube y la parte más inicial es que en los primeros pasos, si todo vuestro parque inmobiliario no tiene ningún tipo de hardware, es muy escalable, no hay que implementar nada, es decir, nos nutrimos de los datos que ya sois propietarios a través de otros proveedores. Entonces, lo que hacemos es una recopilación automática de esa información, centralizamos todos los datos en una plataforma, aquí podéis ver un pantallazo de cómo quedaría recogido un panel de control, se analizan esos datos, se saca la información práctica de tal manera que si queremos poner el foco en las discrepancias primero de un 80% y luego ir reduciéndolo paulatinamente hasta que lleguemos al detalle de un 1% de sobreconsumos, y luego vamos también completamente alineados con todo el tema de estrategia, definición de una estrategia y cumplimiento de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno, que creemos que realmente pues, hay que ir en esa línea, y la parte de reporting ESG, que como decíamos cada vez más empresas pues tienen que hacerlo de una manera más periódica, incluso tanto a nivel de inversores como a nivel de comités de dirección. Y luego no dejamos de lado la parte de ahorros. La parte de ahorro de costes es una parte súper importante. Siempre toda medida de eficiencia energética va a generar una serie de ahorro, va a generar una serie de costes, y esto muchas veces para convencer a las empresas de que realmente tienen que reducir su impacto medioambiental pasa por este argumento, por un ahorro de costes que va a ir de la mano de una reducción del impacto medioambiental, ¿vale?
Entonces, hablábamos previamente de cómo integramos la información y en concreto, una de las principales características que tenemos en DeepKey es que empleamos dos tecnologías muy punteras. Una de ellas es que nos conectamos a los espacios clientes de nuestros proveedores, tanto de la comercializadora como de la distribuidora, por eso decimos que no necesitamos integrar hardware, y lo hacemos a través de dos tecnologías. La primera de ellas es el scrapping, que es simular que una persona con un usuario y una contraseña accede a los espacios clientes y descarga toda la información que haya. Incluso descarga información que sea de anterioridad. Es decir, si entras en Iberdrola, entras en Endesa, entras en Naturgy, en EDP, en cualquiera de estas comercializadoras, podemos descargar todas las facturas, con lo que ya tenemos información de estos activos. Es una información que se digitaliza rápidamente, que se automatiza, que cada vez que se cuelga en una factura se vuelca. Eso lo podemos hacer si tienes un activo, si tienes 300.000 activos, se puede hacer todo automático. Y luego el segundo procedimiento que hacemos ya no solo es descargar la información, es leer esa información. Esta acción se llama parsing y lo que permite es leer el texto y recoger la información en una base de datos. Entonces se actualiza un parsing y con ese parsing se pasa por la factura, se lee la información, se sacan los consumos, se sacan los importes, se sacan las curvas de carga, entonces toda esa información se vuelca dentro de la plataforma. De tal manera que conseguimos, sí, con unos tiempos bastante limitados, recabar toda la información sin necesidad de hacer un mantenimiento presencial, sin necesidad de desplazar a personas a cada uno para revisar las instalaciones, de que los activos estén correctamente, que no haya ningún fallo. Y en el caso de que haya algún submeter, en algún smart meter, en algún BMS, también se puede volcar porque nuestra plataforma es completamente abierta. Entonces, el procedimiento de automatización siempre tratamos que sea lo más automático, es decir, recabar esa información con ese planteamiento completamente disruptivo, es decir, conectarnos a los espacios clientes, descargar las facturas, los PDFs nativos, y lo que hacemos es realmente los datos que ya están recopilados, incluso se pueden volcar a través de una API o FTP o algo tan sencillo como un Excel. Y por último de los casos, si no hemos podido automatizarlo al completo, se pueden integrar datos con carácter manual. Nosotros, una vez que integramos los datos, hacemos los análisis que se hacen con una manera automáticamente, que lo vamos a ver ahora en la parte de la metodología. Entonces, la primera fase es lo que veíamos, ponemos el foco en los datos, nos conectamos, automatizamos la recopilación y la integramos en DeepKey. Y luego este procedimiento, como decíamos, automático, metodologías ágiles e incluso hacemos una parte de normalización y completitud. Estamos hablando de administraciones que tienen y gestionan gran cantidades de activos. Es importante a la hora de trabajar con Big Data que esa información sea normalizada, que esa información sea completa y si en el caso de que no es completa, saber dónde tenemos la información que nos falta y a quién se la tenemos que reclamar. Pero esta primera fase, sin la continuidad en el tiempo de la fase B, C y D, no tendría ningún sentido, porque una vez que recopilamos los datos hay que hacer un análisis con una respectiva visualización, dependiendo de los indicadores o los KPIs que queramos armonizar. Hay que hacer un análisis de los datos y para eso empleamos herramientas de lo más avanzada. Empleamos algoritmos, la parte de Machine Learning que nos permite saber las curvas de carga de un propio activo, cómo se comporta de una manera sistemática y si hay algún cambio, si hay un sobreconsumo o si hay un talón de curva, pues podemos detectar cualquier otro tipo de sobreconsumo. Incluso la parte de Business Intelligence, IoT. Es decir, que todo pasa por un análisis de los datos. Y una vez que se tienen analizados los datos, hay una serie de alertas y se implementa un plan de acción. Hay un plan de acción que eso permite pues, orientar cada una de las acciones que se van a definir. Estas acciones siempre se buscan 3 variables, que sea lo más práctico, que sea lo más eficaz y que sea lo más rentable. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, también buscamos la parte de rentabilidad social, es decir, que sea realmente una rentabilidad socialmente responsable. Y por último, la parte del seguimiento de las medidas de eficiencia energética. El cálculo de los beneficios tiene que estar siempre orientado a buscar esa rentabilidad y tiene que estar orientado a una evaluación periódica de las acciones. No podemos hacer una acción sin que haya un seguimiento y que ese seguimiento nos implique y nos permita saber realmente cuánto ha cambiado, cuánto ha mejorado, qué porcentaje. Entonces, siempre esas acciones que implementemos tienen que tener un seguimiento, que esto lo podemos ver en una serie de pantallazos que hemos recopilado de nuestra aplicación. Vemos una parte de recopilación de los datos, vemos otra parte del análisis de los datos arriba a la derecha, cómo se analizan, cómo podemos ver los edificios más, menos eficientes, podemos compararles, entrarles, ver el número de CUPs que tienen asociados, ver el número de puntos de suministro, que podemos estar viendo agua, que podemos estar viendo electricidad, podemos ver gas, podemos ver incluso otro tipo de datos, otros consumos que pueden ser para muchas empresas irrelevantes, pero consumos telefónicos, incluso combustibles que la flota móvil puede gastar, bueno, pues toda esa información.
el plan de acción, que lo vemos abajo a la izquierda, con el número de acciones que se han llevado a cabo, de las cuales se han detectado los que se han llevado a cabo, con los ahorros que se han realizado, que se han materializado y los ahorros totales, ¿vale? Y luego lo que vemos es ese seguimiento que hablábamos, ese seguimiento de las medidas de eficiencia energética, esa trayectoria de en cómo estamos. Puede ser una trayectoria en la huella de carbono, puede ser una trayectoria en el consumo de electricidad, de agua, de cualquiera de las variables que estamos monitorizando. Entonces, es importante realmente que todas las variables que tengamos tengan un seguimiento, tengan una serie de control. Cuando hablábamos de la ley del cambio climático, que nos pide una reducción de un porcentaje respecto a 1990, es importante tener los datos con mayor anterioridad. Si los tenemos desde el 2000, genial, pero si los tenemos desde el 1995, pues todavía mejor. Entonces, creemos que en ese aspecto pues es interesante recabar cuanta más información para poder dar el cumplimiento a la legislación. Y por último, nos gustaría acabar con un caso de éxito que es uno de nuestros clientes, es una residencia residencias de la tercera edad y centros de día. Hablamos de más de 350 y bueno, al final ellos están orientados principalmente a un sector, por así decirlo, de residencias y centros de día, y tenían tres problemáticas. Necesitaban mejorar la supervisión de los consumos de energía y agua. Para ellos la parte de electricidad es importante, pero la parte de agua también. Necesitaban de la mano reducir su huella medioambiental, cumplir con la normativa relativa a la auditoría energética. Entonces vemos tres aspectos. Uno por parte de monitorización, de información, otro por parte de huella de carbono y otro por parte de auditorías y legislación, que como vemos a nivel nacional pues es obligatorio. Y vemos como una factura energética de 25 millones de euros, con un consumo total de energía de 300 gigavatios. Bueno, pues vemos un poco qué resultados obtuvimos. Bueno, pues lo primero de todo es un ahorro en el tiempo, ¿vale? Porque al final, al tener toda la información digitalizada, todo automatizado, todo centralizado, cualquier departamento puede acceder a esta información, se puede ver toda la información y se ahorra mucho tiempo a la hora de esa toma de decisiones. Un plan de acción concreto, un plan de acción operacional y específico con cada una de las acciones a llevar a cabo en cada uno de esos centros de día o residencias. Por consiguiente, una optimización de la factura energética, que esto es un aspecto muy interesante, porque muchas veces se pueden hacer optimizaciones en las potencias y eso, pues si empleas tecnología de Machine Learning, visualizando las curvas de carga, los máximos puntos de consumo que ha habido, puedes ver que si no has llegado al máximo punto, pues puedes reducir notablemente la potencia contratada. Y luego un control sobre evaluación del consumo de agua. Como decíamos, no solo ponemos el foco en la electricidad, sino que vamos también de la mano de otros fluidos. Y en este caso, pues este cliente, que lo hemos querido mencionar, la parte de agua tenía un consumo bastante alto, entonces quería monitorizar esa información y por lo tanto reducir. Hablamos de información y aquí nos gustaría ser transparentes porque es información que no es en tiempo real, la parte de agua, sino que es información que se ve a posteriori, pero permite realmente pues ver si hay algún tipo de fuga o si hay algún tipo de sobreconsumo en la parte de agua y poder analizar cualquier tipo de acción al respecto. Y por último, otro de los resultados, bueno, pues fue esa reducción de la huella medioambiental. Hablamos de una reducción equivalente a más de 330 toneladas de CO2, ¿vale? Entonces, alineados también con esa reducción de la huella de carbono. Y aquí, por último, plasmamos un mensaje que nos decía el responsable del servicio de compras, que decía literalmente, gracias a la aplicación de DeepKey Ready, podemos centralizar el conjunto de nuestros gastos energéticos en una única plataforma. Eso creo que es una de las principales ventajas, una única plataforma, y continuaba diciendo, y así poder detectar los desvíos de consumo de nuestros centros e implantar acciones correctivas. Segundo punto, por un lado, plataforma, recopilación de todos los datos, de toda la información, digitalización, automatización, y en segundo lugar, acciones a llevar a cabo, acciones de reducción, acciones de eficiencia energética y transformación energética, en definitiva. Entonces, eso sería un poco. Damos unas últimas pinceladas para acabar nuestra ponencia por parte de DeepKey, nuestro ámbito de actuación para algunos de los oyentes que nos escuchan y que todavía no nos conocían. Bueno, pues estamos principalmente orientados a la parte de eficiencia energética, estamos muy alineados con la parte de optimización de gastos, con todo el tema de reporting. Muchas empresas utilizan nuestra plataforma y administraciones públicas para el tema de reporting ambiental, social y de buen gobierno, para toda esa información que cada vez se pide con más periodicidad y, por supuesto, con el tema de huella de carbono, ¿vale? Disminuimos ese impacto continuamente en la huella medioambiental de cada uno de nuestros clientes. Entonces, ¿por qué nos destacamos principalmente? Bueno, pues nuestro conocimiento está recopilando datos, integrando cualquier tipo de información y automatizando esos datos.
amplia experiencia en el ámbito de sostenibilidad y alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas y criterios ASG o ambientales, sociales y buen gobierno. A día de hoy trabajamos y colaboramos con más de 300 clientes que hacen posible pues, que DeepKey siga creciendo, una plataforma propia creada por nosotros y completamente alineados con el tema de confidencialidad de los datos, certificados en la ISO 27001. Trabajamos con muchísimas administraciones públicas, bancos, estatales y demás. Entonces, bueno, pues el tema de seguridad y confidencialidad es algo importante. Algunos de nuestros clientes con los que trabajamos, que muchos de ellos seguramente os suenen, otros de ellos más en ámbito internacional, y un poco por daros un enfoque del punto en que se encuentra DeepKey en esa expansión. A día de hoy recopilamos datos en más de 35 países, con oficinas en 4 países, pronto abrimos oficinas en Alemania, a principios del próximo año estaremos presentes en Estados Unidos. A día de hoy somos la empresa que mayor número de metros cuadrados monitorizamos en el mundo, más de 400 millones de metros cuadrados, y hablamos de 180.000 toneladas de CO2 que hemos conseguido que nuestros clientes pues hayan conseguido evitar. Con esto finalizamos la presentación de DeepKey. Esperamos que os haya sido de vuestro agrado y ver ese planteamiento un tanto diferente y la forma de cómo realmente pues, se puede llevar a cabo un Smart Building sin necesidad de una implantación inicial en los primeros pasos de mecanismos o hardware. Muchas gracias. Pues Javier, muchísimas gracias. Vamos a ir dando paso a María Romero de Indoor Clima. Creo que está por aquí ya conectada. Gracias, Javier. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, María? No sé si me escuchas. ¿Sí, me escucháis? Vemos la pantalla, María, sí, escuchamos. No sé si quieres poner la cámara, activarla. Ah, vale, sí, pues ¿me veis también? Sí, perfectamente. Vale, bueno, hola, buenos días o bueno, ya tardes para los que hayáis comido o hayamos comido. Primero de todo, Cristina y Enertic, agradeceros vuestra invitación para presentar nuestra tecnología. Vale, yo me voy a centrar muy rápidamente en la presentación, como decía, de la tecnología, porque ya se ha hablado y en todos los ponentes, pues y yo creo que el webinar ya está muy enfocado a dar todos los datos a nivel de sostenibilidad y la necesidad que tenemos en trabajar sobre ello. Nosotros nos hemos centrado mucho en actuar. Nosotros sí que nuestro principio, pues con nuestra tecnología es actuar. O sea, aparte de todo eso que evidentemente hay previo, pues que es analizar los datos, primero conseguir los datos con la digitalización que hablábamos y que hemos hablado todo el webinar, pero después también de digitalizarlo, haber un análisis, como ahora comentaba DeepKey, ¿no? de esa necesidad de análisis de esos datos, y nosotros pues haríamos el paso también de cómo mejorarlos, ¿no? Esos datos, cómo esos datos los vamos a convertir en conocimiento. Y esto es cómo se ha centrado la tecnología SG Clima, que bueno, nosotros somos una empresa que hemos hecho nuestra plataforma tecnológica llamada SG Clima. Y bueno, un poquito para dar una pincelada antes de entrar en la propia tecnología, cómo funciona, pues nuestros grandes pilares, pues como se ha dicho en todas, no me voy a repetir, es la sostenibilidad, la eficiencia energética, sobre todo el confort y un poquito el control multisite de estas instalaciones. Nuestro know-how se centra en las instalaciones de HVAC, que también ha salido en algunas presentaciones, que son los grandes consumidores de los edificios, y nuestros clientes son pues clientes que evidentemente preocupados primero por el ahorro energético y la reducción de huella de carbono, y segundo, pues que tengan grandes instalaciones o un parque de edificios que el objetivo sea la reducción de esa huella de carbono en todo el parque de edificios, ¿no? Y esto es lo que un poquito la plataforma pues garantiza, ese 15% de ahorro que garantiza solamente la introducción de la plataforma, que ahora vamos a comentar en qué consiste, ¿no? Se llama SG Clima. SG Clima viene del Sistema de Gestión de Climatización. Nos centramos en la gestión de esas instalaciones. Digo muy de esto, gestión, porque no solamente analizamos, no nos centramos en el análisis, aunque sí que es verdad, es necesario, ¿no? Es el primer paso. Nosotros nos centramos en actuar y realmente dar rendimiento a esas instalaciones y darle ese control online que también han hablado varios ponentes, ¿no? Sobre el tema. Este es para darle un poquito de... Aquí es el 40% de la climatización, este es el consumo que nosotros vamos a gestionar.
¿vale? Que vamos a gestionar y que vamos a optimizar, ¿no? Con esas instalaciones centralizadas de aire acondicionado. Nosotros en nuestra empresa ahora ya somos pues, unas 34 personas, de los cuales la mayoría son ingenieros termoenergéticos, que sí que nos centramos en gestionar correctamente y darle rendimiento y con eso ahorro, ¿no? Para ello tenemos que controlar técnicamente mediante las plataformas esas instalaciones y evidentemente lo primero que es llevarlas a la nube, ¿no? Lo primero es digitalizarlas para poder ver cómo se están comportando y hacia ahí pues optimizarlas con algoritmos de optimización, ¿vale? ¿Cómo hemos creado ese Big Data? ¿No? Porque está muy bien, todo el mundo habla de Big Data, pero un Big Data pues son muchos datos, pero realmente cuando sirve ese Big Data es cuando esos datos están estructurados, categorizados y realmente podemos actuar sobre ellos, ¿no? Que sería, como decía, pues el siguiente paso, ¿no? El análisis y la actuación para la mejora, ¿no? Y para la mejora con gente especializada en ello, ¿eh? En las instalaciones de climatización, nosotros ya llevamos conectando instalaciones de climatización desde 2012. Empezamos con la primera instalación que digitalizamos y que, bueno, en ese momento no había nadie que empezara a hacer IoT en las instalaciones de clima. Y cuando digo digitalizar, llego hasta los parámetros más técnicos de los equipos, ¿eh? Pretendemos controlar técnicamente la instalación para dar ahorro, ¿eh? Nos centramos mucho en ese control técnico. A partir de ahí, SG Clima pues, ha ido conectando instalaciones hasta el día de hoy. Ahora ya tenemos más de 500 instalaciones por todo el mundo y estas instalaciones son las que nos hacen mejorar y las que cada día podemos mejorar. Este Big Data nunca se acaba, siempre nos va dando datos para optimizar, para predecir, para actuar y para mejorar esas instalaciones, ¿no? Y para tener el control online para que esos edificios, que estoy muy de acuerdo con muchos de los ponentes comentaban, los edificios están hechos para el uso de las personas y así lo tenemos que enfocar, ¿no? Entonces, ese confort es el que se tiene que controlar. Confort, evidentemente, con un criterio de sostenibilidad, que es lo que aporta la plataforma SG Clima, ¿no? Entonces, con esas más de 500 instalaciones que llevamos, ahora ya horariamente conseguimos más de 1 millón de registros en diferentes zonas climáticas, diferentes fabricantes, tenemos Climavenetas, tenemos Tranes, tenemos Carriers, tenemos, bueno, todos los rooftops como son iTexas o Lennox, ¿vale? Todos los fabricantes que lo que nos hacen es poder mejorar y poder optimizar esas instalaciones y ver cómo mejorarlas, ¿no? Ahora voy a explicar un poquito, muy pincelada. Yo os dejaré la presentación porque sé que entrar en una tecnología como funcionamos pues es complicado y más en 15 minutos, ¿no? Y ya sé que vamos tarde. Entonces, pues bueno, no voy a entrar mucho, os dejaré la presentación y para cualquier duda, cualquier cuestión, pues me podéis contactar a mí o podéis contactar al equipo de Indoor Clima, ¿vale? Os dejaré también el contacto. Entonces, un poquito cómo lo hacemos, ¿no? Hemos hablado mucho de digitalización. Esto nosotros empezamos, ya os lo he dicho, en 2012. En ese momento todas las instalaciones eran instalaciones convencionales, eran instalaciones que no tenían ningún tipo de datos llevados a la nube ya. Son instalaciones que tenían altos costes de mantenimiento, el confort, pues bueno, si funcionaba aquel escala que estaba en aquel ordenador, ¿no? Abajo, normalmente abajo con la empresa de mantenimiento. Y bueno, y los altos costes de eléctricos tampoco controlaba en aquel momento las instalaciones, se empezaban a controlar a nivel de monitorización eléctrica, de sistemas de monitorización, pero nunca se llevaban a controlar, ¿no? Esos datos o esos sistemas de ventilación y de climatización de la instalación, ¿no? A partir de ahí, esas instalaciones convencionales ya empezaron a ser instalaciones conectadas, ¿no? En IoT. Sí que habían BMS que realmente llevabas ya a la nube y introducíamos más sensórica, introducíamos analizadores de redes y se empezó un poquito a instalar esas instalaciones, ¿no? Nosotros ya vamos al siguiente paso, que una vez nosotros con nuestros clientes, si ya tienen la instalación conectada, pues como comentaba también el anterior ponente, pues nosotros lo que hacemos es integrarnos en esos DMS, integrarnos en todos los datos que ellos ya tengan y que ya tengan llevados a las nubes
y complementar con los datos que nosotros técnicamente necesitamos de la instalación para así controlar, ¿no? Porque es la parte que falta nos falta muchísimas veces, ¿no? Ese control para poder optimizar, para poder ser optimizada la instalación y que esos datos sirvan para algo, ¿no? Ese Big Data que decimos, vamos a analizar, pero también vamos a, por técnicos especialistas, porque ya que tenemos tanto análisis, pues vamos a actuar, ¿no? Y vamos a crear esos algoritmos que nos hagan que esas instalaciones ahorren, ¿no? Y por eso tenemos la capacidad de dar esa garantía de ahorros, ¿no? De esa garantía de ahorro del 15%. Nosotros, bueno, ahora tenemos pues esto, más de 500 instalaciones, nosotros las tenemos conectadas, estos son un poquito los grandes clientes que trabajamos y que realmente nos dan y nos aportan a ese Big Data. Este Big Data se lo creamos evidentemente para el cliente, pero lo que decía, una cosa es conectar instalaciones y poner datos en la nube y otra cosa es hacer un Big Data que va a tener el cliente categorizado y realmente donde pueda darte ese poder de análisis, ¿no? Y ese es el paso que nosotros tenemos que hacer, aunque nos integremos en todos estos clientes, podamos integrarnos en sus APIs, a través de la API, pues en sus Big Datas, pues un poquito categorizar ese Big Data y hacer que podamos tomar conocimiento de esos datos, ¿no? ¿Cómo lo hace la tecnología? Pues el SG Clima, como comentaba, lo que hace es flexibilizar la instalación, porque introduzco este término de flexibilización, que también lo han introducido el demand response famoso, ¿no? que un poquito el sector energético estamos yendo hacia ahí. Pues el SG Clima lo que tiene es que como controlamos la parte de climatización, mediante esos inputs que nos puedan dar de cómo flexibilizar o cuándo en un momento dado tenemos que bajar el consumo de un edificio, mediante pues bajar, pues por ejemplo, un compresor o 2 compresores en la climatización, si ya tenemos un control a nivel de inercias térmicas del edificio, a nivel de on-off, bueno, pues para nosotros es fácil, ¿no? Entonces ya tenemos unos algoritmos que ahora daré también una pincelada de esa flexibilización energética, pues cómo lo hacen, ¿no? Modelizamos un poquito la instalación y a partir de ahí podemos dar esa flexibilidad y decir hasta dónde podemos llegar o cada cliente cuál es la flexibilización que puede dar, ¿no? A su compañía eléctrica o a quien se lo pida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es lo que comentaba. Nosotros, primero, los sensores tenerlos a tiempo real. No podemos tener sensores cada 15 minutos. Nosotros tenemos sensores que recibimos datos cada 5 minutos. Ya hemos hablado de muchas tecnologías inalámbricas, pero en el caso de que nuestras instalaciones o las instalaciones donde entremos estén ya en IoT y necesitamos, y sí que hay unos criterios de que esos sensores y según cuáles tenemos que tenerlos con unos periodos bastante cortos, ¿no? de tiempo, porque necesitamos actuar y necesitamos introducir algoritmos que gestionen la instalación. Entonces no podemos tener sensores que nos den pues una medida al día o una medida a la hora. Necesitamos sensores que sí que estén online continuamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, complementamos en el caso de que el cliente no lo tenga, ¿no? A partir de ahí creamos este Big Data que, como decía, pues ya tenemos 25 millones de registros diarios, antes pues, lo que eran los 1000 poquito horarios que tenemos, tanto en las instalaciones de climatización como de ventilación. Este año también se ha hecho mucho más visible que la ventilación también es una gestión que tenemos que tener online. Es necesaria ver que realmente esa ventilación se está aportando a los edificios dando esa salubridad, ¿no? No hay suficiente con esas certificaciones un poco que nos dicen, sí, certificaciones que se meten un poquito en cómo está la instalación o cómo está diseñada, pero también tenemos que ir más allá de decir si realmente está actuando, ¿no? Esa instalación, y ahí es donde nosotros entramos en esa actuación online. A partir de ahí, ese Big Data lo que nos aporta es ese desarrollo de algoritmos mediante nosotros tenemos un proceso de Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Que lo que hace es que esos modelos, poder encontrar modelos y, bueno, estamos en continua búsqueda de modelos nuevos que lo que nos hagan es, según los criterios outputs, ¿no? de crear, pues, algoritmos que optimicen rendimientos, que minimicen consumos eléctricos y que maximicen el confort. Nos basamos en la maximización de confort. Y cuando decimos confort, hablamos de temperatura, humedad y calidad de aire. O sea, hablamos de todo. Confort no solamente es temperatura y humedad y
y ahora todo el mundo creo que ya está muy concienciado en este tema, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, lo que he comentado, que es la tecnología SG Clima con el Deep Learning y el Machine Learning. Y por último, es este plan de acciones, que no es un plan de acciones de consultoría, sino es un plan de acciones que realmente se traducen a unas órdenes a tiempo real. Nosotros estamos continuamente, el SG Clima lo que hace es ver que realmente las instalaciones están a confort, cómo estarán o cómo se prevé antes de que lleguen pues esas instalaciones, y a partir de ahí pues que haya una actuación, ¿vale? Y por último vamos a entrar un poquito en 3 algoritmos o 3 modelos, ¿no? Que para que se entienda, me gustaría un poquito, como es una tecnología un poquito disruptiva, pues que se entienda cómo lo hacemos, ¿no? Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos introduciendo modelos para la sostenibilidad, modelos desarrollados a través de ese Machine Learning y esos datos que ya tenemos de instalaciones de clima en funcionamiento a tiempo real, ¿no? Entonces, nosotros, esas reducciones de emisiones de carbono son los que garantizamos a la instalación, y a partir de ahí el sistema lo que hace es estar en continuo cálculo de esos consumos para que, mediante un protocolo EVO, evidentemente, porque los edificios, el ahorro, pues bueno, se tienen que calcular sí con varias variables, como pueden ser pues las ocupaciones, ¿vale? Para que realmente se traduzca a un ahorro real. Y a partir de ahí también calcular esa disponibilidad de la instalación, ¿no? Hay 2 criterios, aparte de la sostenibilidad, es que técnicamente la instalación esté correctamente, ¿no? Y ese porcentaje es la que nos dice. Después hay otros modelos que son el modelo de confort. Aquí tenemos, bueno, aquí podréis ver, y os lo dejo en la presentación para que veáis, es el cubo de confort que nosotros nos centramos para que estos puntitos son el confort de cada edificio, y los 3 ejes son los ejes de temperatura, humedad y calidad de aire. Los puntos rojos quiere decir que la instalación sale del confort y que tiene que volverse por actuaciones. Entonces, siempre lo que estamos mirando es que esos puntos estén todos dentro del cubo de confort, y es lo que hace la tecnología, hacer que esos puntos de confort del edificio estén dentro de ese cubo que se define, ¿no? Y también, pues bueno, se puede ver evidentemente a tiempo real la visualización de la calidad de aire, pues bueno, que siempre esté, pero actuando en esas compuertas, y en el momento que vemos que hay una calidad de aire que no se puede permitir ni por reglamentación ni por salubridad, pues se abre esa ventilación, esas compuertas o esas máquinas que ventilen el edificio. Por último es este modelo de flexibilidad energética que comentábamos. Aquí podemos ver, pues bueno, que el sistema crea esta línea de flexibilidad, flexibilidad, ¿no? Lo que te dice es hasta dónde puede bajar en un momento dado el edificio a nivel de potencia y de consumo sin intervenir en el confort. Y bueno, continuamente está rodando esos algoritmos que lo que hacen es controlar que si se decide flexibilizar la energética, que pueda hacerlo para volver en el momento que ya sea necesario, ¿no? Pues a esa curva de consumo habitual, ¿vale? Bueno, os dejo aquí el vídeo, no lo vamos a poner en marcha ahora, si os parece, os lo dejo en la documentación y lo podréis ver, y es un poquito, resume este funcionamiento del SG Clima y cómo se integran esos algoritmos, ¿vale? La apuesta es eso, por último decir, nuestra apuesta es crear esos distritos, ese al cubo que le estamos llamando, ¿no? Esos distritos que lo que hagan es que los edificios tengan un Big Data y convertirlos, ese Big Data, en conocimiento, para hacerlos pues con los 3 puntos básicos, sostenibles, salubres y seguros, y flexibles energéticamente, ¿no? Este es el último punto que hablábamos. Y un poquito casos de estudio que también os los podéis mirar en la documentación. Ahora llevamos la plataforma, ya ha ahorrado más de 65.000 toneladas de CO2, 65 toneladas de CO2 en 2021. Y bueno, todo viene de grandes proyectos con muchas instalaciones que podéis ver en el resumen, con porcentajes de ahorro pues más del 25%, ¿no? En muchos casos. Y creo que eso ya es todo. No sé si, Cristina, agradeceros vuestra atención, porque a estas horas es complicado ya. Sí, María, ¿Cristina? muchas gracias. Sí, estoy por aquí. Sí. Nada, bueno, pues
Si has terminado con tu conferencia, finalizaríamos la jornada. Bueno, pues comentar a los asistentes que pueden descargar las presentaciones en la web del foro. Y bueno, pues agradecer tanto a los patrocinadores, a todas las empresas participantes y a todos los asistentes por haber podido asistir a esta jornada. Así que muchas gracias, María. Muchas gracias a todos. Muchas Buen gracias y provecho. un saludo igualmente y que paséis muy buena tarde. Gracias, adiós.